Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Ayer andábamos en primera mangas cortas y hoy volvemos a las camperas. Podemos disfrutar las 4 estaciones dentro de una misma semana. Bien, vamos a buscar en la Biblia Colosenses, la carta que estamos estudiando. Vamos a leer capítulo 3, versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oramos. Padre, en este momento estamos ante tu palabra, va a ser enseñada. Que tu gracia, Señor, esté obrando en este momento, tu poder en cada corazón, y tú uses tu palabra y tú uses a tu instrumento para comunicarla con claridad. En el nombre de Jesús, amén. Una familia ordenada según Dios es el tema que estamos viendo en estos versículos. En tiempos en que el diseño original que Dios creó está siendo desintegrado, es pertinente hablar de este tema, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que nosotros mostramos la verdad a este mundo. Anunciamos la verdad de Dios y parte de esa verdad es el diseño que Él ha hecho para la familia. En los versículos 18 a 19, la última vez hemos considerado que en una familia ordenada según Dios se forma a partir de un hombre y una mujer que se unen en el matrimonio. Dentro de ese matrimonio el hombre y la mujer cumplen roles diferentes, no ocupan el mismo lugar. Si cada cual se mantiene ocupado en la función que Dios ha establecido, entonces ese matrimonio funcionará bien. En el orden que Dios estableció, el hombre fue puesto como cabeza de hogar, sujeto a Cristo. La mujer fue puesta como ayuda idónea para su esposo, sujeta a su liderazgo. Finalmente los hijos sujetos a la autoridad de sus padres. El mandamiento para la mujer en el matrimonio es sujetarse a su esposo como al Señor. Ahí está la clave. El mandamiento para el hombre es amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. También ahí está la clave. Hay una vara muy alta. Ese amor implica una entrega total de su persona para el bien de su esposa. El esposo se entrega para el bien de ella, nutriéndola en todo aspecto, físico, emocional, espiritual, y proveyéndole protección. Resumidamente, eso fue lo que vimos en el último estudio. Y hoy vamos a ver los versículos 20 y 21, el rol de los padres y de los hijos en un hogar ordenado según Dios. Y también vamos a estar mirando el pasaje paralelo, Efesios 6, así que mantengan su dedo ahí. Vamos a leer Efesios 6, 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Lo primero que encontramos entonces en un hogar ordenado según Dios es que los hijos deben obedecer a sus padres. Está clarito. Ahora, la palabra hijos en estos versículos habla en un término general. No se refiere a ningún tipo de edad, o sea, no se refiere ni a la infancia, ni a la adolescencia, ni a la juventud. Habla de hijos en general. Entonces esto se aplica a todo hijo que está bajo la tutela de sus padres, o que todavía vive bajo el techo de sus padres. Y el verbo obedecer en el original indica
una obediencia continua. Esto implica que la actitud constante del corazón de los hijos debe ser obedecer a sus padres continuamente, reconocer la autoridad que Dios le ha dado a sus padres. Seguramente algunos hijos estarán pensando, bueno, ¿y hasta qué edad tengo que obedecer a mis padres? Si ya soy adulto y sigo viviendo con ellos, ¿debo seguir obedeciéndole como cuando era niño, cuando era adolescente? Bueno, cuando tomamos un principio de la Escritura, siempre tenemos que hacer el esfuerzo de traerlo a nuestro contexto y ver cómo lo aplicamos en nuestro contexto. Antiguamente se ha aplicado de una manera, hoy traemos el mismo principio y tenemos que ver cómo se aplica en el contexto que nosotros estamos viviendo. Así que trayéndolo a nuestro contexto actual, en nuestros días un hijo está bajo la tutela de sus padres hasta que cumple la mayoría de edad, hasta que cumple 18 años. Es allí donde puede comenzar a trabajar legalmente, ganar su propio dinero, sustentarse a sí mismo, darle dirección a su vida, como él decía. Sus padres ya no responden por él. Ese hijo responde por sí mismo por cada acción que decida hacer. Entonces acá tenemos parámetros sobre los cuales nos podemos mover. Así que jóvenes, adolescentes, mientras están todavía bajo la tutela de sus padres, Dios dice que le deben obediencia y le deben una obediencia completa. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, eso dice Efesios 6. Hijos, obedeced a vuestros padres. No, me equivoqué. En Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Una obediencia completa. Ahora, vamos a aclarar que estamos hablando de situaciones normales, no en situaciones donde haya violencia, haya abusos. Así vamos a poner en tela de juicio la obediencia y vamos a tener que dar intervención a la justicia y todo trámite que se necesita hacer, pero eso es otro tema, no vamos a entrar ahí, vamos a dejar a un lado esas situaciones extremas y vamos a hablar que los hijos, dentro de toda situación normal, deben dar a sus padres una obediencia completa. Así que si tus padres, por ejemplo, te dicen, bueno, el domingo quiero que te levantes una hora más temprano para que podamos salir a tiempo para ir a la iglesia y estar a horario en el culto, tenés que obedecer, es lo que te toca. Si te dicen que tenés que llegar a casa antes de las 10 de la noche, tenés que obedecer. Si te dicen no escuches cierto tipo de música, te toca obedecer. Si te dicen, mirá, esas amistades con las que te estás juntando no son convenientes, no te juntes más con esas personas, tenés que obedecer. Si te dicen no podés tener novio o novia porque no estás en la etapa de vida todavía apropiada para pensar en eso, te toca obedecer. En toda dirección y mandamiento que te dan tus padres, tienes que obedecer. No importa si estás de acuerdo o no, si te gusta o no, si pensás diferente, tu rol es seguir las instrucciones de tus padres. Las ideologías modernas acerca de la familia apuntan hoy directamente a la mente de los adolescentes y de los niños, porque son maleables y no tienen la madurez para discernir. Entonces allí los atacan y les dicen, bueno, tus padres son de otra época, tus padres no entienden lo nuevo, no los tenés que escuchar. Lo importante es que vos veas lo que vos sentís, cómo te autopercibís de lo que está de moda hoy. Así que si ellos te dicen que, o no consienten lo que vos estás sintiendo, lo que vos querés hacer, entonces podés obligarlos llevándolos a la justicia. Eso es lo que está pasando hoy día. Pero tengan cuidado, no se dejen engañar. No te dejes engañar, joven, adolescente, porque Dios ha puesto a tus padres como una protección para tu vida. Tu rol es obedecerles, seguir su dirección, porque esa dirección que ellos van a marcar es para guardar tu vida de muchas equivocaciones y de muchas aflicciones. El libro de Proverbios exhorta a los hijos a oír a sus padres. Vamos a mirar Proverbios capítulo 6. Hay muchos pasajes en Proverbios, pero solo vamos a mirar uno para no tomar mucho tiempo. Efesios 6, versículos 20 y 23, 20 al 23 dice: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre,
y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento y la enseñanza de tus padres serán la luz que Dios va a proveer para tu vida, para alumbrar tu camino, para que seas guardado del pecado y de sus consecuencias dolorosas. Busquen en internet, van a encontrar testimonios de personas que cuando eran adolescentes se autopercibieron del sexo opuesto y decidieron someterse a una operación, mutilaron su cuerpo, muchos en contra de la voluntad de sus padres porque se lo permitía la ley. No tuvieron en cuenta la voz de sus padres, pero al llegar a la edad adulta se arrepintieron. En la adolescencia los sentimientos, las emociones son muy cambiantes. Llegan a la edad adulta y se arrepintieron. Y ya no podrán seguir con sus vidas como hombres y mujeres normales. Les van a quedar cicatrices para toda la vida y ya no hay vuelta atrás. En muchos casos la angustia fue tan grande cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho que decidieron quitarse la vida. No tuvieron en cuenta la voz de sus padres. Ahora, ¿por qué tenés que obedecer a tus padres en todo? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Bueno, Efesios 6:1 dice, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Muchas veces te va a parecer que lo que te dice tu papá o tu mamá no es justo. Va a decir, no es justo lo que me están diciendo. No es justo no poder usar el celular, no es justo que no me dejen salir, no es justo que no me pueda vestir como yo quiero, no es justo. Sin embargo, lo que Dios dice es que la obediencia a tus padres es lo justo delante de Él. Es lo que es correcto, es lo que corresponde, a eso se refiere, es lo que tiene que ser, porque Dios lo diseñó así. En el orden que Dios ha establecido en el hogar, la autoridad ha dado autoridad a los padres, una autoridad que los hijos deben respetar. Es lo correcto, es lo justo, es lo que tiene que ser, es lo que corresponde, eso es lo que dice Dios. Tienes que obedecer a tus padres porque Dios te dice que tienes que hacerlo. Y eso es todo, no hay más. Tus padres pueden parecerte insoportables, pueden fallar, cometer errores, van a cometer muchos errores, muchas veces no van a llenar tus expectativas, te van a lastimar también, muchas veces no te va a gustar nada, las normas que ellos pongan en el hogar, pero nada de eso es un condicionante para la obediencia. Obedeces a tus padres porque haciendo eso obedeces a Dios. Es lo que corresponde. Ahora, ¿qué sucede con los hijos que son mayores de edad y siguen viviendo con sus padres? ¿Qué deben hacer? Bueno, eso es algo muy común en nuestra cultura. Los hijos se quedan en el hogar. Hay otras culturas donde los hijos cumplen 18 años y se van. Pero no pasa en nuestra cultura. Así que mientras estés en la casa de tus padres, la autoridad de ese lugar sigue siendo ellos. Aunque ya no estés bajo su tutela, aunque seas independiente, trabajes, dirijas tu propia vida, seguís bajo el techo de tus padres y no podés hacer la vida como vos querés. No es tu casa, es la casa de ellos. Y aún debes respetar las reglas que los padres ponen bajo ese techo. Entonces, en ese sentido, todavía le debes obediencia. Estás bajo su techo. Le debes ese respeto. Así que si un padre, por ejemplo, dice, bueno, yo a las 12 de la noche cierro la puerta y no quiero que entre más nadie. No corresponde que te vayas de fiesta y vuelvas a las 2 de la mañana, porque le estás faltando el respeto. Si tus padres dicen, mirá, no queremos que traigas tus amistades a nuestra casa porque ya estamos grandes, ya no estamos para el bullicio, así que no podés hacer una reunión de amigos ahí porque no es tu casa, tenés que respetarlos a ellos. Si te dicen, cuando viene tu novio o tu novia, solo se puede quedar hasta las 10 de la noche, porque no queremos irnos a dormir y que ustedes se queden solos acá en este lugar. Tenés que respetar lo que tus padres dicen. No es tu casa. Estás todavía bajo su techo, aunque ya seas una persona adulta y manejes tu vida.
No solo deben obedecer porque esto es justo, porque es lo correcto, sino también porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Dios se complace en que los hijos obedezcan a sus padres. Para Dios esto es un tema de mucha importancia, es algo serio, no es un asunto menor. Y en Efesios 6 se explaya un poco más, porque conecta la obediencia a los padres con el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Dice Efesios 6:2, vamos a estar mirando así, Colosenses y Efesios, los dos pasajes constantemente. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. La obediencia es una manera de honrar a los padres, darle la obediencia de vida a ellos. Para Dios es tan importante esto, tan serio, que es el primer mandamiento con una promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que te vaya bien habla de una calidad de vida. La calidad de vida va a ser buena si vos honrás a tus padres. Y una de las formas en que un hijo logra una buena calidad de vida por obedecer a sus padres es que, aprendiendo a respetar a sus padres en el hogar, sabrá respetar a las personas fuera del hogar. Sabrá respetar a las autoridades, maestros, profesores, jefes en el trabajo, gobernantes, etc. Y al saber respetar a las personas, él va a saber ubicarse. Va a saber qué le corresponde hacer en cada circunstancia, y eso lo va a llevar a ganar el respeto de otros y lo va a librar de muchísimos problemas. Aquellos hijos que no aprendieron a respetar a sus padres tampoco van a aprender a respetar a otros y no van a aprender a ubicarse cuando están fuera de su hogar, y se van a ver envueltos en muchos problemas y aflicciones en su vida, problemas con la ley, problemas en el trabajo, no pueden respetar a sus superiores, pierden el trabajo porque no supieron aprender en su hogar el respeto hacia sus padres. Entonces no pueden respetar a nadie fuera de su hogar. Mejora la calidad de vida, es la promesa del Señor para los hijos que honran a sus padres. También dice, y seas de larga vida sobre la tierra, la segunda parte de esta promesa. Eso habla de la cantidad de tiempo de vida. La palabra puede traducirse también como longevo, para que seas longevo. O sea, vas a poder conocer a los hijos de tus hijos. Dios puede añadirte muchos años más de vida porque honras a tus padres, porque Dios se complace. A Dios le agrada que hagas eso. Vas a poder gozar de una buena vejez. Dios se agrada tanto en este asunto que te recompensa por ello. Pero también es tan serio para Dios este asunto que la Biblia nos muestra la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con los hijos que deshonran a sus padres, que no le dan la debida obediencia? Bueno, en el pueblo de Israel, el hijo rebelde debía morir. Vamos a ver Deuteronomio 21. Busquemos allí para entender lo serio que es para Dios este asunto. Deuteronomio 21, 18. En adelante dice así. No sé si alguna vez han leído este pasaje, pero es durísimo. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás al mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Se imaginan si estuviéramos viviendo en esa época? Contumaz significa alguien que es porfiado, que no quiere cambiar,
que se mantiene en su posición a pesar de que ya se le ha advertido que su proceder es malo, pero queda allí, es contumaz, rebelde, se revela contra la autoridad. Este asunto es serio para Dios. El hijo que deshonra a sus padres rebelándose contra ellos, según Dios, merece morir. Pero ya no vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento, hoy no se apedrean a los hijos rebeldes. Pero esta ley que regulaba la vida social de Israel nos da a entender cómo piensa Dios al respecto de este asunto. El libro de Proverbios también nos dice algo sobre esto. Proverbios 30, 17. Proverbios pronuncia una maldición sobre los hijos que deshonran a sus padres. Proverbios 30, 17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Otra versión de la Biblia lo traduce así: el ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. La primera parte del versículo habla de la actitud que tiene el hijo hacia sus padres. Lo mira con soberbia, se burla de ellos y tiene un poco la instrucción que le da a sus padres. ¿Has tenido, hijo, alguna vez esta actitud hacia tus padres? Ah, sí, ¿cómo no? Papá no sabe nada, mamá no sabe nada. Yo sé lo que tengo que hacer con mi vida. Una actitud despectiva hacia tus padres. Una idea más o menos así es lo que transmite el versículo: mirar a sus padres con soberbia, con desprecio. Y la segunda parte de este versículo habla del fin que tendrán los hijos que menosprecian a sus padres de esta forma. Saben que en el Antiguo Testamento morir y no ser sepultado, sino que el cuerpo era comido por las aves del cielo, era una señal de deshonra muy grande. Significaba que Dios había desechado a esa persona y no se le daba un entierro digno. Era desechado por su rebelión. Entonces el hijo que deshonra a sus padres, dice: las aves de carroña comerán su cuerpo muerto y abandonado. Le espera una muerte prematura y deshonrosa. Esa es la idea que nos transmite el versículo. Un hijo que deshonra a sus padres puede tener una muerte prematura. Para Dios es muy serio el asunto. Es muy serio y puede acortar sus días sobre la tierra. Pero si le das el respeto a tus padres, Dios dice que vas a ser bendecido. Así que lo mejor que puedes hacer es darle la obediencia a tus padres. Lo segundo que encontramos en Colosenses 3:20, en el versículo 21, es que los padres deben ocuparse de formar el carácter de sus hijos. Ya vimos que los hijos les deben obediencia a sus padres. Ahora, en segundo lugar, los padres deben ocuparse de formar el carácter de sus hijos. 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que tenemos las dos direcciones: de los padres, de los hijos hacia los padres, y ahora de los padres hacia los hijos. Lo primero que encontramos acá es un mandamiento negativo para los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Saben que en la sociedad romana de aquel entonces no era muy común que los padres, sobre todo el padre varón, mostrara afecto alguno hacia sus hijos. El trato hacia ellos era estricto, era frío. Un padre podía disponer de la vida de su hijo como quisiera, podía venderlo como esclavo, aún podía quitarle la vida si lo consideraba un estorbo. Esa era la patria potestad que otorgaba el Imperio Romano en aquel entonces. Entonces lo que Pablo manda hacer a estos padres era algo novedoso para la época. El Evangelio cambiaba la forma en que los padres debían tratar a sus hijos. Exasperar y provocar ira apuntan a una misma idea: darle a los hijos un trato que los irrita, que los incita a enojarse y desarrolla en ellos gradualmente un enojo que luego explota en una rebeldía. A la larga o a la corta va a explotar en una rebeldía. O producirá hijos desalentados
hijos que perderán el ánimo, que serán apáticos, malhumorados. Por lo general, cuando hay un hijo rebelde, nos enfocamos, el hijo es rebelde, tiene un problema en su corazón. Pero quizás esa rebeldía proviene del trato que le dan los padres. Así que hay que prestar atención si usted tiene un hijo apático, desalentado, o un hijo que explota en rebeldía. Debería comenzar examinando, bueno, ¿y cómo lo está tratando usted como padre? Yo quisiera mencionar algunas formas en las que los padres pueden provocar a ira o exasperar a sus hijos y desalentarlos. La primera es la sobreprotección. Padres que no dejan hacer nada a sus hijos por su cuenta. Aun cuando los hijos ya tienen la edad y la capacidad de hacer las cosas, no los dejan. Ellos están ahí para controlarlo todo. Los llenan de reglas estrictas, excesivas, en todos los aspectos. No los dejan respirar, los asfixian. Por ejemplo, el hijo ya tiene la edad para subir al colectivo, pagar su pasaje, llegar al destino, luego regresar a su casa, pero los padres no lo dejan. No, yo te tengo que llevar, yo tengo que estar ahí con vos. Y si no, no vas, te quedás en casa. No lo dejan moverse, no confían en sus hijos. Y los hijos llegan a pensar que será imposible ganar la confianza de sus padres. ¿Por qué mamá se mete en todo? ¿Por qué papá se mete en todo? No me deja hacer nada, no me deja ser yo mismo. Y lo peor de esto es que los padres piensan que lo están haciendo un bien, lo hacen con buena intención. Los hijos necesitan reglas, necesitan ser guiados, pero a la vez también necesitan su individualidad. Hacer las cosas por sí mismos, saber que sus padres confían en ellos. La sobreprotección los desalienta, los frustra. Otra forma, las exigencias irracionales. Algunos padres ponen una vara muy alta para sus hijos. Tienen que ser los mejores, los más brillantes, los destacados en la escuela, en los deportes, en la música, y aún en la iglesia. Quieren que se destaquen en todo y los presionan. Estos padres nunca están satisfechos, siempre quieren más, siempre les exigen más. Y los hijos no llegan a cumplir la medida de esas demandas. Y cuando los hijos se equivocan, les hacen saber su decepción. Estoy decepcionado, no llegaste a lo que yo te pedí. Los hijos se ven bajo esta presión y terminan frustrados, resentidos, amargados, porque nunca pueden llegar a llenar las expectativas de sus padres. Nunca llegan, jamás alcanzan. Y ha habido casos en que la presión ha sido tanto que los hijos llegan a suicidarse, porque no pueden alcanzar las expectativas de sus padres. También la falta de aprobación. Los hijos necesitan saber cuando hacen las cosas bien, que sus padres reconozcan sus logros. Si aprobó todas las materias en la escuela, muéstrele que usted está contento, felicítelo por lo que ha logrado. Si los hijos no encuentran la aprobación de sus padres cuando hacen las cosas bien, llegarán a pensar que todo es igual. Da igual si lo hago bien, si lo hago mal, es lo mismo. Esa desazón habrá sembrado una semilla de rebeldía en su corazón y para la próxima capaz que haga todo lo contrario, porque no recibe la aprobación que necesita. La falta de interés también. Algunos padres están tan inmersos en sus cosas que no prestan atención a sus hijos. Les hacen sentir que estorban. Están metidos en su teléfono, chateando, jugando, mirando TikTok. Se acercan los hijos y dicen, papá, mamá, y la respuesta es, no, ahora no puedo, hijo, estoy ocupado, déjame. O los padres que se involucran tanto en actividades dentro de la iglesia o en emprendimientos personales y no tienen tiempo para escuchar a sus hijos, para pasar tiempo con ellos, para ayudarlos con sus problemas. Y los hijos perciben que los padres no van a sacrificarse por ellos, que son un estorbo para sus vidas. Entonces eso termina en hijos resentidos. También la manipulación afectiva. Cuando el hijo hace las cosas bien, le enorgullece a sus padres, entonces lo abrazan, lo elogian. Uy, hijo, no sabes cuánto te amamos. Pero cuando los hijos no responden como los padres quieren, entonces hay indiferencia, incomprensión, no le dirigen la palabra, se distancian. Entonces el hijo entiende que si se porta bien es querido y si se porta mal, no lo quieren más. Esa confusión termina produciendo un profundo enojo hacia sus padres. El favoritismo también. Padres que prefieren a un hijo sobre otro. El favoritismo despierta envidia, celos, resentimientos. Tenemos en la Biblia el ejemplo de Jacob prefiriendo a José por sobre sus hermanos
¿Y cómo terminó eso? En una tragedia. Sus hermanos pensaron en matarlo y terminaron vendiéndolo como esclavo y haciéndole creer a su padre que había muerto. Muy triste y terrible lo que pasó. También la hipocresía de los padres que se comportan como fariseos. El domingo llegan a la iglesia regalitos, manejan bien el vocabulario cristiano, tienen su Biblia, cantan, hablan con otros hermanos del Señor, pero en la semana la Biblia en su casa junto a polvo, no hay disciplina espiritual, viven para sus propios deseos, se visten sin pudor, descuidan su vocabulario, pero a los hijos les exigen que sean buenos cristianos. Tenés que leer tu Biblia, tenés que ir a la reunión de jóvenes, tenés que involucrarte en las actividades cuando ellos mismos no lo hacen. Esos hijos explotarán en ira por ver la contradicción que muestra la vida de sus padres. Y más adelante no van a saber nada del Evangelio. Son algunas formas en que los padres podrían provocar a ira a sus hijos, irritarlos, desalentarlos. Ahora, pero no solo tenemos el mandamiento negativo, también tenemos el mandamiento positivo. Dice Efesios 6:4: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar tiene la idea de nutrir para el crecimiento. Los hijos necesitan crecer y madurar. Y los padres somos los responsables de llevar a nuestros hijos hacia la madurez. Es trabajo de los padres que los hijos, al llegar a la edad adulta, se comporten como adultos. Ese es nuestro trabajo. La diferencia entre un hijo que, al llegar a la mayoría de edad, sabe tomar decisiones trascendentales, asume responsabilidades, controla sus emociones frente a las presiones, sabe superar las frustraciones, y un hijo que al llegar a la mayoría de edad, al llegar a la edad adulta, no puede superar las frustraciones, no maneja sus emociones frente a las presiones, no asume responsabilidades, no se le puede confiar nada porque es emocionalmente inestable, se enoja y se encapricha como un niño. La diferencia la marca el trabajo que hicieron o no hicieron sus padres en ese hijo. Esa es la diferencia. Hermanos, los hijos no son para nosotros. No son nuestros eternos bebés que debemos cuidar en casa. No procuremos retenerlos en el hogar, ni hacer por ellos lo que ellos puedan hacer por sí mismos. Dios nos los ha confiado para que los preparemos para la vida. Debemos proveer a este mundo hombres y mujeres maduros, con un carácter maduro. El Salmo 127 dice que los hijos son como saetas en manos de un valiente. Otra traducción de la Biblia dice flechas en manos de un guerrero. ¿Qué es lo que hace el guerrero? Toma la flecha, la acomoda en su arco, apunta y los lanza. Y la flecha se va solita. Esa es la idea. Dios ha puesto a los hijos en nuestras manos para que los preparemos para la vida, les demos la dirección correspondiente y los soltemos al mundo, hombres maduros y mujeres maduras. ¿Y cómo logramos nutrir el carácter de nuestros hijos? Con disciplina y amonestación del Señor. La disciplina indica instrucción y entrenamiento. Por lo general, cuando escuchamos la palabra disciplina, lo primero que viene a nuestra mente, tengo que darle con la vara a mi hijo. Bueno, eso es parte, está bien, pero es solo una parte de la disciplina. La vara se usa en los primeros años del niño, y cada vez que la usa, el hijo debe saber por qué la está usando, debe entender qué reglas transgredió, entender que la vara es consecuencia de la desobediencia, y luego de usarla también tiene que afirmar su amor para con él. Hijo, yo te amo y por eso tengo que corregirte. Me duele, pero tengo que hacerlo. Todo esto implica tiempo y dominio propio por parte de nosotros los padres, para no pegarles descargando nuestro enojo sobre ellos, nuestra frustración, o no ser presos del sentimiento de culpa. Ay, pobre mi hijo, ¿cómo le voy a pegar? Es tan chiquito, qué mal padre que soy. La Biblia dice, lo castigarás con vara y no morirá, sino que liberarás su alma del Seol. La vara tiene su lugar y su forma, hay que usarla. Pero el niño va a ir creciendo y los métodos de disciplina correctiva van a ir cambiando.
Por ejemplo, quitarle los videojuegos, quitarle la televisión, no salir a jugar al fútbol, etcétera, etcétera. Cosas que al hijo le duela cuando se las saque, con el objetivo de que reflexione, pero siempre acompañado de una charla explicativa y la afirmación del amor de sus padres. Pero la disciplina no es solo corregir lo que está mal, sino entrenar al hijo a hacer lo que es correcto y conveniente. Según la etapa de la vida en que está, el desafío es diferente. De pequeños tienen que aprender a obedecer las instrucciones de sus padres. Pero luego ya entran a la edad donde van al colegio, ahí ya tienen que aprender a cumplir horarios, a respetar a los maestros, a hacer las tareas, ya van siendo entrenados a llevar una estructura, una rutina, a respetar a los compañeros, a aprender a manejar los enojos en las relaciones interpersonales, prestar ayuda a quien lo necesita, etcétera, etcétera. Les vamos enseñando, los vamos entrenando. Luego llega la adolescencia con los cambios hormonales y hay que instruirlos en cuanto al dominio propio sobre esos nuevos deseos que se despiertan. Entrenarlos para que aprendan a manejar los cambios de estado de ánimo. Enseñarles dónde radica el verdadero valor de su persona. Los adolescentes tienen muchos problemas en cuanto a su valor como persona. Finalmente llega la edad adulta, cuando hay que soltarlos, que empiecen a tomar sus propias decisiones, y qué difícil se le hace a algunos padres soltar a sus hijos. Es tan chiquito, todavía se va a lastimar si camina solo. No, tenemos que dejarlos madurar. Estarán haciendo más daño que bien si no los dejan madurar. Hay que criar a los hijos en disciplina, entrenarlos, pero también en amonestación. Y la amonestación, la idea de esta palabra es cargar información en la mente. Es la responsabilidad de los padres moldear la mente de los hijos, no del Estado. Si no se preocupa usted por llenar la mente de sus hijos con principios y valores correctos, el mundo lo va a llenar con basura. Tanto la disciplina como la amonestación deben ser en el Señor. Deben llevar la mirada de sus hijos hacia Cristo. Eso significa que toda la información que usted va a utilizar para entrenar el carácter de su hijo y llenar su mente va a salir de la palabra de Dios. Y eso implica que usted va a tener que conocer la palabra de Dios para poder instruir a su hijo. También implica que se va a preocupar por traer a su hijo a los cultos, para que sea expuesto a la palabra de Dios, para que luego puedan hablar acerca de lo que han escuchado. Los padres tenemos un trabajo arduo. No podemos relajarnos ni esperar que otros se encarguen de nuestros hijos. No es trabajo de la escuela, no es trabajo de la iglesia, no es trabajo de los abuelos, ni de los tíos formar el carácter de los hijos. Dios puso esa responsabilidad sobre nosotros, los padres. Así que no deleguemos, hermanos, los que somos padres, esta responsabilidad. Para finalizar, esta es la iglesia de las aplicaciones prácticas. Así que algunas aplicaciones prácticas para los hijos. Si estás bajo la tutela de tus padres, sujetate a ellos. Porque pelear contra ellos es pelear contra Dios. No vas a sacar nada bueno peleando contra Dios, pero vas a ser muy bendecido si obedeces a tus padres y los honras. Sos un hijo adulto que vive bajo el techo de sus padres, honralos, procurando su tranquilidad. Saben que algunos padres optan por no decirle a sus hijos lo que les molesta, sí, pero lo sufren por dentro. Así que asegúrate de no estar causando de disgusto a tus padres porque estás pretendiendo hacer tu vida bajo su techo. Si querés hacer tu vida a tu gusto, bueno, vas a tener que buscar tu propio techo. Para los padres, tienen hijos pequeños, no pierdan la oportunidad de entrenarlos desde ahora, de criarlos en disciplina y la amonestación del Señor. No saben cómo hacerlo. En la iglesia hay hermanos que ya han criado a sus hijos en el Señor y pueden darle buenos consejos. Busquen consejos si no saben cómo hacerlo. Pregunten. Ocúpense desde ahora y se van a ahorrar muchos dolores cuando el hijo llega a la adolescencia
y aún en la etapa adulta. Son padres que ya han criado hijos que llegaron a la etapa adulta y se dan cuenta que se equivocaron, dicen me equivoqué, porque están sufriendo, porque su hijo llegó a la edad adulta y no tiene un carácter maduro, porque usted se da cuenta que no se ocupó de eso. Bueno, aférrese al Señor y a su gracia. Ore por sus hijos, porque Dios puede transformar el corazón, Dios puede obrar en el corazón. Hay esperanza en Cristo. Si usted se da cuenta que se equivocó, bueno, vaya al Señor y a su gracia. Ore por sus hijos y hable con sus hijos también. Si es necesario, reconozca sus errores. Díganle, hijo, yo me equivoqué. Vos estás así porque yo no me ocupé de vos cuando era necesario, cuando tenía que hacerlo. Reconozcan ante sus hijos. Reconocer nuestros errores ante los hijos no nos hace más débiles, sino que al contrario, ganamos respeto. Son muchos los hijos que viven resentidos porque sus padres jamás reconocieron que le hicieron un daño. Así que no tema hablar con sus hijos y reconocer que se equivocó. Y procure ser para ellos una influencia de una persona que teme a Dios. Usted puede hacer mucho todavía con su influencia como un hombre o una mujer que teme a Dios. Así que dejamos aquí la enseñanza, oramos. Padre, gracias por tu palabra. Úsala en cada corazón según la necesidad que tú conoces. En el nombre de Jesús. Amén.